Vale. Buenas tardes, María. Estamos esta tarde otra vez aquí con los webinars de los jueves, tomando un té. Y nada, vamos a seguir esta semana con otro tema que es bastante interesante, Ujú. que son el duelo en las rupturas de amistad. Vamos a empezar por un par de preguntas que ahora ya iremos diciendo, pero lo primero es que se presente María. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, bueno, me presento, soy María Huerta, soy psicóloga y soy experta en regulación emocional, ansiedad y trauma. Y pues hoy eso, como ha comentado mi compañera, vamos a hablar sobre este tema que creo que es bastante importante y que se habla bastante poco en comparación con otro tipo de duelos. Así que nada, espero que os guste y que disfrutéis del webinar. Sí, seguro. Yo creo que es un tema que, como has dicho, no se habla mucho o no se ha hablado mucho hasta ahora, ¿verdad? Ujú. Y es un tema que está ahí porque las rupturas de amistad pueden incluso doler igual que una ruptura romántica, ¿no, María? Mm. Sí, a ver, bueno, comento un poco, desde el punto de vista psicológico, el perder una amistad es que puede doler tanto, incluso más que otro tipo de pérdidas. Porque las amistades suelen estar profundamente vinculadas a nuestra identidad y nuestro bienestar personal. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nuestras amistades nos proporcionan un espacio de apoyo, de validación y de confianza. Entonces, con este tipo de amistades nos sentimos vistos y aceptados tal y como somos. Entonces, por ejemplo, cuando perdemos a un amigo cercano, pues esta pérdida puede sentirse como una ruptura en esta red de seguridad emocional que nosotros hemos construido con esta persona. Claro, es verdad, porque al final cuando nosotros somos adolescentes, ¿no? Es cuando empezamos a crear, por decirlo de alguna manera, nuestra identidad. Entonces, si en esa creación de identidad hay algún problema o hay algún trauma, esa persona no va a crecer igual o no se va a desarrollar igual que la persona que no ha sufrido esa ruptura de identidad en ese momento, ¿no? Y es verdad que nosotros, parte de nuestra identidad se crea igualándonos con nuestro grupo social. Ujú. En- Exacto. claro, entonces es como si, de alguna manera podemos decir, María, como que nos estamos mirando en un espejo de cómo queremos ser o qué gustos queremos tener o no sé, otra serie de factores, ¿no? que hacen que se conforme la identidad de la persona. Ujú. Y si, Claro, a ver. claro, y si no lo tenemos muy claro, pues como que eso falla, ¿no? Dime, dime. Sí, a ver, bueno, claro, esto no sé si la gente lo sabe, pues supongo que sí, pero tú conforme vas creciendo y te vas haciendo adolescente, tú vas creando tu propia identidad y, por ejemplo, ya te vas separando más de los padres, ¿no? Que siempre intentas estar con ellos, parecerte a ellos, pero luego en la adolescencia se produce todo lo contrario. Entonces tú buscas esa identidad en alguien o en un grupo de personas que se parecen a ti, ¿no? Al final. Entonces, sí, lo que te dices que puede ser como un reflejo, ¿no? Un espejo, Mm. pues sí, es totalmente así. Sobre todo en la adolescencia, que es el periodo más crítico, ¿no? Para formar esta identidad. Vale, y antes de entrar en un poco más de materia, quería preguntarte, o bueno, o que contemos un poco a la gente, qué tipos de amistades podemos diferenciar, porque aparte de nuestras amistades que reconocemos como las de la infancia, ¿no? Que llevamos toda la vida con esas personas, quien tenga la suerte de contar con un grupo desde la infancia, ¿qué más tipos de amistades se pueden diferenciar? Podemos encontrar con diferentes tipos de amistades, como por ejemplo las amistades que se hacen en la adolescencia en el instituto, como hemos dicho, que buscamos a nuestros iguales, que Ujú. estas amistades pues, suelen ser bastante fuertes en cuanto a la creación de esta identidad, como he dicho antes. Pero, por ejemplo, también existen tipo de amistades como las amistades que haces en el trabajo, por Ujú. ejemplo, y ahí depende, porque ahora, por ejemplo, se ve mucho que los jóvenes pueden hacer amistades con gente de 50 60 años, Sí, por es verdad. Sí, pueden encontrar ahí un vínculo, ¿no? O algo. Ujú. Y a ver,
Ya que sea tan fuerte o no, pues al final también dependerá de la persona, pero sí que es verdad que al final la amistad que se hace del trabajo sí que es diferente a, por ejemplo, la amistad que tienes tú de toda la vida. Eso Claro, es. porque al final esta persona te conoce en el ambiente de trabajo, ya otra cosa es que empieces como un tipo de amistad más cercana, pero sí que es verdad que en esta relación de trabajo pues sí que es diferente. Entonces, yo creo que en este caso, por ejemplo, no creo que exista o no creo que haya, ¿cómo decirlo?, como un duelo, ¿no? Cuando tú te cambias de trabajo, Ujú. que no va a ser el mismo duelo, ¿no? De ruptura de esa amistad, que de tu amigo de toda la vida, de la infancia que te conoce y has dormido con él y, y tal. Claro, quizás sea un nivel de intensidad mayor a las relaciones que duran un largo periodo de tiempo, ¿no? Ujú, Porque se vive con más intensidad, hay más recuerdos, hay más experiencias, más emociones implicadas, ¿no? En ese tipo de relaciones, que a unas ujú, relaciones que yo conozco en el trabajo, que es lo que tú dices, que al final me conocen en el ambiente de trabajo. ujú, Pero sí que, por ejemplo, en relaciones, si yo tengo hobbies, ¿no? Y me apunto a un hobby de que me gusta bailar bachata o me gusta hacer yoga, ¿no? Y ahí conozco a personas que tienen unos gustos afines a mí. ujú. ¿Crees que esa relación puede ser o puede tener la misma intensidad y la misma implicación emocional que una relación de amistad con la que llevo desde que era una niña? A ver, yo creo que sí que se puede asemejar con el paso del tiempo, desde mi opinión, porque al final lo que también buscamos es lo que hemos comentado antes, que es la búsqueda de los mismos intereses. Entonces, sí, si tú, por ejemplo, te apuntas a esto y compartes ese tiempo con esa persona que te cae bien, al final yo creo que indudablemente vas a quedar más con esa persona. Entonces, yo creo que aquí también juega un factor de tiempo, ¿no? De pasar un poco más tiempo con esa persona, con la que acabas de conocer. Pero vaya, que teniendo los mismos intereses, yo creo que sí que perfectamente podría ser igual. Vale, vale, muy bien, María. Entonces, a ver, cuéntame, ¿por qué duele tanto una ruptura de una amistad? Vale, a ver, siguiendo con lo que estaba diciendo antes, em, una de las razones por las que una ruptura de amistad duele tanto es que a menudo las amistades, por ejemplo, no tienen como un cierre formal, por así decirlo, como tiene en otras relaciones o en las relaciones amorosas. Porque, por ejemplo, en una ruptura amorosa sí que suele haber, ¿no? A veces, como una conversación que marque el final, ¿no? Pero muchas veces en estas amistades, en esta ruptura de amistades, no hay esta conversación, ¿vale? Es como que las cosas se enfrían y terminan de forma lenta o de forma abrupta sin ningún tipo de explicación. Entonces, por ejemplo, con esta falta de cierre, en este tipo de rupturas de amistades, pues por ejemplo, no, luego podemos rumiar, ¿no? Pensamientos como ¿qué hice mal? ¿Por qué hemos dejado de hablarnos? No sé, entonces esto, por ejemplo, pues nos genera sentimientos de culpa o de confusión. Claro, entonces eso me lleva a pensar lo que estabas diciendo, que emocionalmente iba a decir a nivel cerebral. ¿Se pueden activar las mismas zonas o podemos sentir lo mismo, como hemos dicho al principio, en una ruptura de amistad y en una ruptura romántica? Porque al final hay una misma implicación. El duelo, hay que hacer igual un duelo, Ujú, aunque depende del tipo de relación que se rompa, si no nos importa más o no nos importa tanto. Pero hay que hacer un duelo, ¿no? Y hay que seguir las fases del duelo, dejarse sentir esas emociones, esa tristeza, ¿no? ujú. Sí, de hecho, bueno, lo que tú dices de la activación de las zonas cerebrales, sí que, según los estudios que yo he visto, suelen ser las mismas. Sí que es verdad que a lo mejor puede afectar más el duelo por una pérdida de un amigo que ha tenido un accidente, no una pérdida que no te esperas y que no te has podido despedir, de alguien que se distancia. Pero, o sea, que me refiero que eso, pues
al final llega más. Pero sí que es verdad que en este caso la fase del duelo son las mismas. Sí que es verdad que depende de la persona. Puedes atravesar una fase o no todas las personas atravesamos el proceso de duelo similar al que se vive con otras pérdidas importantes. Entonces, las amistades, pues como ya hemos dicho, no siempre reciben el mismo reconocimiento que las relaciones, que el duelo en relaciones románticas o familiares en cuanto a ese dolor que generan. Entonces, estas etapas del duelo pues como es la negación, la ira, la negociación, sí que es verdad que puedes pasar por todas ellas, pero que tampoco tienes por qué pasar por todas ellas, que al final son etapas que te puedes quedar en esa etapa, puedes hacer dos o tres, o que incluso no tiene que tener el mismo orden, que esto también es importante, que hay muchas personas que se cree que sí, que sigue como ir a negociación tal, pero no, o sea, esto también, también es importante. Vale, en el sentido de, ¿podemos saltarnos de una etapa a otra o no tenemos por qué saltar, o sea, perdón, o no tenemos por qué vivir una de las etapas o cómo? Sí, por ejemplo, por e- ante esta pérdida de amistad podemos tener ira y podemos tener negociación, por ejemplo, ¿Eh? pero no tenemos por qué pasar por todas las etapas de- del duelo, que son, en este caso son 5 etapas, que Ujú. son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, por ejemplo, un duelo puede acabar, o sea, puedes pasar un duelo sin pasar por la aceptación al final. Vale, vale, Ujú. bien. Vale, entonces, como concluyendo un poco esta parte, nos queda claro que ¿por qué duele tanto una ruptura de amistad? Pues duele tanto porque al final es un duelo, depende también de la intensidad de la amistad que yo haya perdido, las emociones implicadas, si he vivido muchas experiencias con esa persona o no, los años que llevo siendo amiga de esa persona, pero se asemeja con la ruptura de cualquier otro tipo de relación, familiar, romántica, algo que me haya importado en mi vida, ¿no? Que haya sido importante para mí. Sí, de hecho, hay algo que también me llama la atención que creo que se habla poco y es que tú, por ejemplo, cuando trabajas, en el trabajo que estés, a ti te dan, no sé si son 10 o 15 días cuando, por ejemplo, te casas, Sí. eh, pero en este caso, cuando se muere un familiar, creo que te dan un día o dos de, de Depende baja, ¿no? si hay desplazamiento o no, pero sí. Sí, depende de los días, pero que me refiero a eso que en Que, que yo lo sepa, de no. Y esto me parece, esto que estás hablando me parece súper interesante y un melón muy grande porque lo de que le den exactamente, que den 2 o 3 días para un duelo, que el duelo de las mascotas no esté recogido, etcétera, etcétera, que no queremos que quiten los 15 días de claro. celebración de boda, pero sí es verdad que es imposible que alguien, es que quizás en 2 o 3 días no has ni aceptado la Ujú, pérdida, ni siquiera aceptación, estás a lo mejor todavía en estado de shock. Si es algo que sobre todo que no te esperabas y tal, ujú. como, buah, muy complicado. Claro, a ver, yo en este caso sí, por lo que veo, ¿no? Veo que la gente se coge la baja durante a lo mejor 1 o 2 semanas y ya está. Que falta que tu médico te quiera dar esta baja. Pero es que al final tenemos que recurrir a esto por eso, porque te dan 1 o 2 días, o bueno, depende del trabajo, depende del convenio. Pero vaya, que yo creo que se da muy poca importancia a lo que es el duelo. Sí, no se le da importancia. Es como que no, tienes que volver a trabajar y bueno, y tienes que seguir tu vida normal. Incluso yo he escuchado a gente decir, no, si es que volver a tu vida normal es lo que mejor te va a venir, porque así no piensas así. No, no, es que a lo mejor necesito sentir la tristeza, necesito llorar, necesito estar mal y no pasa nada, porque esa es la manera en la que yo voy a afrontar mi duelo. Entonces, Claro. Sí, de hecho, yo creo que esto es como una forma de, esto que estás diciendo es una forma de evitación, por así decirlo, de no, yo no quiero expresar o no quiero sentir estos sentimientos, y entonces lo evito haciendo otras actividades. Entonces, claro, luego llega que tú no has podido procesar el duelo correctamente. Entonces, luego aparecen los problemas o un duelo patológico o este tipo de problemas de que no te ha que no.
o no has querido tú, ¿no? Sentir Claro. la tristeza o llorar o lo que sea, o porque tú no has querido o porque no te lo han permitido. En este caso, por lo que decimos de que a los 2 o 3 días tienes que volver a trabajo, hacer vida normal, e incluso si estás triste, seguro que hay gente que hasta le parece mal, ¿no? Depende del trabajo, Sí, sí, sí. pero es como que no, tienes que estar contento, tienes que, o sobre todo cuando trabajas cara al público, es que tienes que cambiar totalmente, porque si estás triste, estás enfadado, lo que sea, te lo van a echar en cara. Sí, totalmente. Y además me quedo con eso que estabas diciendo de, no, es que quizás hay gente a la que le parece mal, porque como que todavía está mal visto que, o no está muy aceptada la tristeza, el llorar, se ve como, como relacionado con la vulnerabilidad, ¿no? Como, ah, no, este es débil. Y ya esto porque estamos hablando de fallecimientos, pero imagínate que hablamos de una ruptura de amistad, vamos, que es que me imagino que para nada les parecerá normal en algunos sitios que por una ruptura de amistad te cojas una baja o estés triste o entres en una depresión o cualquier cosa. Entonces, me parece eso también muy duro y muy egoísta al final, porque la sociedad vamos hablando, vamos dando consejos y vamos intentando que los demás vean la vida como nosotros lo vemos, y no quiere decir que porque yo no acepte o no piense que tienes que estar triste porque tienes una ruptura de pareja o de amistad, tú no tengas que estar triste. No. Ujú. Entonces, Sí. Ujú. vale, De hecho, lo que comentamos, que tú, por ejemplo, cuando vas a alguien y le dices, estoy triste porque he roto con mi pareja, no te van a decir nada, bueno, de normal, ¿no? Que no lo ven raro, pero tú le dices a esta persona, estoy triste porque he dejado de ver a mi amigo o mi amiga, y como que no es lo mismo, ¿sabes? Como que no entienden que sea lo mismo, pero es que al final el duelo es lo que he dicho, es que es incluso si es de la infancia, ¿no? De toda la vida, tú al final has crecido con esa persona, has compartido un montón de vivencias, de emociones, entonces es que puede ser incluso más fuerte este duelo que con una pareja, que a lo mejor has conocido un año y lo has dejado y vale, tienes un duelo, pero es que el de este tipo de amistad en concreto es que es un duelo mucho más fuerte. sí, sí, Y totalmente, totalmente, porque puedes estar, lo que iba a decir es que puedes estar con una pareja un año y te duele mucho porque te has implicado mucho en esa relación, pero es que puedes llevar con una amistad 15 años, 20 años, se rompe y nadie le da importancia a que no, es que se ha separado de su amigo o de su amiga. Uf, ujú, mucho tiempo, son muchas cosas vividas. sí, sí. No, dime. Bueno, María, cuéntanos tipos de rupturas de amistad y cómo pueden impactar. Vale, a ver, aquí sí que es importante reconocer que no todas las rupturas de amistad son iguales, y igual que la manera que nos impactan emocionalmente, pues también puede variar, ¿no? Según el tipo de ruptura. Entonces, en este caso tenemos tres tipos principales de ruptura, que es la gradual, la abrupta y la circunstancial. ¿Eh? Voy a hablar así un poco brevemente de cada Sí. una. La ruptura gradual o por distanciamiento, pues este tipo de ruptura ocurre más de forma lenta y suele ser más a menudo sin un evento claro que la provoque. Entonces, es algo como es personas que empiezan a verse menos, ¿no? Que las conversaciones se vuelven más esporádicas o que eso, como que quieres hablar con esta persona, pero ya, como que ya no tenéis tema, ¿sabes? O ya no sabéis qué decir y a lo mejor se convierte en lo típico de, hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, yo también, vale, ya está, ¿sabes? O ¿Se va se... enfriando la relación? ¿Qué? Se va enfriando la relación. Sí, pues puede ser distanciamiento por lo que sea, quiero decir, o puede ser de manera natural, por cambios de la vida de la persona, como por ejemplo que cambias de trabajo, te mudas o tienes nuevas relaciones. Entonces, en este caso, tú imagínate que estás quedando con un amigo, que digamos que tienes ese vínculo porque quedas todos los días con él a tomar café, ¿no? Y a contar tu día, y a lo mejor te mudas y ya no puedes tener este vínculo con esta persona. Entonces, como que ese vínculo por WhatsApp, por ejemplo, pues ya se va enfriando, entonces como que te vas distanciando. Entonces, este tipo de ruptura gradual es por eso.
Entonces, aquí pues genera mucha sensación de tristeza y de nostalgia, aunque no haya una traición, ¿sabes? O un conflicto, pero tú al final sientes esta pérdida porque fue alguien con una relación muy cercana. Claro, sí, sí. Lo que estábamos Ujú. diciendo, claro, ha sido alguien con una relación muy cercana y se ha ido, ha desaparecido y te duele igualmente, claro. Sí, o los amigos, por ejemplo, de la universidad también, pues lo mismo, en esos años de universidad puedes tener los mejores amigos que hayas tenido, pero ya pues por cosas de la vida, unos se mudan, otros encuentran trabajo en otro sitio y tal, entonces lo mismo, tú puedes tener esa sensación de vacío, aunque no haya una pelea como tal, pero tú por ese distanciamiento incluso es que es eso, muchas veces es como que te sientes mal porque como que no ha habido una discusión, ¿no? Y dices, ¿por qué nos hemos distanciado? Pero es que ni tú lo sabes ni a lo mejor la otra persona lo sabe. Pero bueno, al final son cosas que pasan. Y a veces, sí, son cosas que pasan y a veces eso es lo que yo creo que puede doler más, ¿no? Como la incertidumbre de decir qué ha pasado y no encontrar una explicación, te duele más a que haya habido un hecho concreto que haya provocado ese distanciamiento, ¿no? Pero te puede incluso doler más. Claro. Claro, pues precisamente por esa incertidumbre, porque no sabes qué ha pasado. Entonces lo vas dejando y es eso, al final es que te deja una sensación de vacío y que no sabes por qué. Entonces, por ejemplo, en este caso, hilando con lo que estabas diciendo, sí que tenemos el segundo tipo de ruptura, que sería la ruptura por conflicto. Vale. Entonces, este tipo de rupturas suelen estar cargadas de emociones intensas, como pues, puede ser la ira, la tristeza o la desilusión, ya que muchas veces este tipo de ruptura pues puede también ocurrir de forma repentina o inesperada. O también te lo puedes esperar, pues según lo que tú estés discutiendo con esta persona. Entonces, este tipo de ruptura, por ejemplo, pues también tiene un gran impacto emocional, generando un duelo profundo similar al de una ruptura amorosa, porque también pueden haber sentimientos de traición, de decepción o de abandono que también son muy difíciles de procesar y sobre todo especialmente si la amistad era muy cercana. Entonces, pues puedes experimentar una mezcla de muchas emociones por esta pérdida. Entonces, en muchos casos, este tipo de ruptura también puede dejar muchas cicatrices emocionales duraderas y pues lo que comentamos, sobre todo si hubo una gran inversión emocional, ¿no? En la amistad. Entonces, claro, tú imagínate que un amigo cercano te decepciona al revelar un secreto tuyo, ¿no? Sin tu permiso. Tú le has contado un secreto y se lo dice a alguien más. Sí. Entonces, no sé, imagínate que ese dolor, ¿no? Por esa traición, pues puede ser tan fuerte, según el secreto o según cómo tú te lo tomes, y que puede hacer que quieras cortar todo ese contacto con esta persona, que Totalmente. puede doler, pero es que al final Claro, te claro, ha claro. traicionado. Exacto, Ujú, te sientes, era lo que iba a decir, te sientes traicionado, ¿no? Porque al final has confiado en esa persona y te ha defraudado. ujú, Claro. totalmente. Y luego, para acabar ya estos tipos, Ujú. nos podemos encontrar también con la ruptura circunstancial, que este tipo de ruptura ocurre, pues, por ejemplo, en cambios externos o inevitables de la vida de una o de ambas personas, ¿no? Como pues, lo que hemos comentado antes, como mudanzas, cambios de trabajo, tienes nuevos compromisos familiares o de pareja, o incluso diferencias en el estilo de vida. Claro. Por ejemplo, este tipo de ruptura puede ser, se ha visto ahora mucho, sobre todo que a mí, por ejemplo, pues también lo veo más, ¿no? En la edad de los 20, ¿no? Sí, Que puede pasar que te encuentras que tienes amigos que están teniendo hijos o que se están casando, que se han total. comprado una casa, otros que siguen viviendo con sus padres. Quiero decir, te encuentras un montón de todo. Entonces, puede ser un tipo de ruptura, sí, porque tú a lo mejor sigues viviendo con tus padres o estás trabajando lo que sea y te encanta la fiesta, pero luego a lo mejor otro amigo tuyo también de toda la vida, pues a lo mejor ya quiere cambiar un poco ese estilo de vida y en vez de salir tanto de fiesta, pues quiere levantarse el domingo temprano para ir a andar a la montaña. Sí, sí. Entonces, este tipo de rupturas es de este tipo,
de circunstancial, ¿no? Sí, 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 sí. Como de alejamiento, más que distanciamiento, es como que Sí. te alejas. Y me gusta mucho esto que has dicho, María, porque es verdad que aquí entra como, hemos ido como viendo las etapas, ¿vale? Hemos dicho, venga, se crea la identidad cuando somos adolescentes, queremos parecernos a nuestro grupo de iguales, etcétera, etcétera. Luego ya como que pasas a la etapa de, normalmente te pones a estudiar o hay personas que se ponen directamente a trabajar. Entonces, como que tomas ahí también un poco caminos diferentes, ¿no? Conoces a gente nueva, gente que está un poco más en la situación en la que tú te encuentras, etcétera. Y luego Ujú, ya pasa a los 20 largos, 30, que es cuando ya la gente empieza o a tener una pareja estable o a tener hijos. Esas ujú, personas que tienen hijos se suelen empezar a relacionar más con personas que tienen hijos. Los que están solteros o tienen una relación un poco más desahogada, por decirlo así, ¿no? Que ujú, están en esa fase, pues empiezan a hacer más planes o con otras parejas que están en su misma situación o te buscas amigos y amigas solteras porque están en tu misma situación y es lo que tú necesitas, el ritmo de vida que tú necesitas y al final es verdad que puedes mantener un grupo de amistad que llevas 20 años con esas amigas, pero dentro de ese grupo, cada una de esas personas también va a crear otros grupos, porque también puedes conocer a personas que tengan tus mismos gustos. A lo mejor mi amiga de la infancia es muy buena para que yo le cuente algo muy íntimo, pero no ujú. puedo esperar de ella que me acompañe a yoga, por Claro. ejemplo, o que me acompañe a jugar al fútbol porque no le gusta. Ujú, Entonces, creo que es muy importante también que sepamos el valor de cada una de nuestras amistades. ¿Para qué necesito o en qué momentos puedo yo tirar de cada una de mis amistades? ¿No? Porque no todos y todas me van a servir para lo mismo. Y eso también creo que es algo de lo que no somos conscientes. Y queremos ser el centro a veces de cada una de las personas, de nuestras amistades, y no se puede pedir eso. ujú. La verdad que sí, eso es un tema muy interesante que también daría para otro vídeo. Sí, sí, sí. Perfectamente, pero sí, sí, de hecho eso también puede pasar o sea, que esto pasa también en estas rupturas, ¿no? De amistad, por lo mismo, porque tú a lo mejor estás conociendo otras personas que tienen tus mismos intereses y Eso. tu amiga de toda la vida, pues a lo mejor lo que he comentado, imagínate que ella quiere salir de fiesta todos los fines de semana y tú a lo mejor no. Entonces, claro, ya vais a empezar a quedar menos, pero aquí es lo que tú comentas, que tienes que tener claro que tanto tú como ella, que a mí, por ejemplo, ya no me gusta salir tanto de fiesta, pero que puede seguir esa amistad, porque otra Claro, cosa es que solo te una a la fiesta, claro. pero si tienes también otros intereses, pero claro, aquí hay que tener claro eso precisamente, porque si solo tienes ese vínculo con esta persona, al final es que se produce la ruptura de amistad también. Sí, sí, y es verdad que también me he encontrado con personas que han tenido que romper con relaciones de amistad, porque estábamos hablando ahora, por ejemplo, lo que tú estabas contando era como desde un punto de vista del yo, pero también hay otras personas que tienen que romper amistades desde el punto de decir, vale, o establezco un límite en esta relación de amistad o me come, porque hay una codependencia o una dependencia tan grande en esa relación de amistad. No solamente se dan dependencias emocionales en relaciones de pareja, también en Ujú, relaciones de amistad. Y se da una dependencia tan grande que hay veces que tienes que decir, vale, tengo que dejar esta relación o vamos a tomar un poquito de aire. Porque es que de verdad es que no puedo satisfacer tu demanda de tanta intensidad y de tanta necesidad, ¿no? ujú. Totalmente, sí, sí. De hecho, es lo que justo estamos comentando todo el rato, ¿no? Que eso, que este tipo de rupturas o este tipo de amistades también se asemejan a una amorosa, Ujú. precisamente por esto, porque también existe dependencia emocional y también creo que es importante darte cuenta de esto, por lo mismo, porque no puedes depender siempre de esta misma persona para todos los planes, Mm. sobre todo en etapas de cambio. Entonces, claro, tú cuando no te das cuenta de esto o cuando la persona
no se da cuenta de esta dependencia o sea, yo me doy cuenta de la dependencia, pero mi amiga no, pues claro, lo mismo, también se lo puede tomar a mal, ¿no? Entonces, Sí. que tú estás quedando siempre con la misma persona tal, pero ya quieres establecer unos límites, pues claro, la otra persona se lo puede tomar a mal. Entonces también puede ser un tipo de ruptura así por esta dependencia que comentas. Sí, 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 totalmente. Y también creo que tendríamos que tener en cuenta que cuando vamos a una relación de amistad, aunque seamos desde pequeñas amigas o desde pequeños seamos amigos, vamos creciendo y vamos evolucionando. Entonces, aparte, la educación que nos dan en nuestra casa no tiene por qué ser la misma. Entonces, claro, como evolucionamos, llega una edad en la que las personas tienen tan claro lo que quieren y lo que no quieren, o por lo menos lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿no? Por el camino que quieren seguir, que llega un punto en el que dice, es que a lo mejor era mi amiga desde pequeña, pero es que ahora mismo no siento ningún tipo de afinidad con ella o con él. Ujú, Entonces, bueno, pues también tenemos que saber ver eso y no verlo desde el punto de vista de egoísmo, de decir, no, es que me ha tratado mal, es que ya no quiere ser mi amigo o fíjate qué decepción. Sí, te vas a decepcionar, te vas a poner triste, ¿no? Te va a doler, pero es que a lo mejor la otra persona quiere seguir otro camino, tiene otros sentimientos diferentes a los tuyos y los tienes que aceptar y ya está. Y es que no hay más. ujú. Sí, la verdad que es importante lo que tú dices, tener en cuenta esto, porque al final la vida son cambios. Entonces, yo creo, no sé si todos, absolutamente todos, siguen manteniendo su amistad de la infancia de toda la vida, Sería pero muy buena precisamente... pregunta, ¿eh? Vaya. Sí, sí. Pero vaya que sí, que ya te digo, no sé, pero es raro porque al final, ¿qué es eso? Son muchos cambios y ahora está todo tan al alcance de la mano de lo que comento. Es que yo me puedo mudar a la otra punta del mundo y hacer nuevas amistades y ya está. Y eso hay que tenerlo claro y claro que duele, ¿no? Este tipo de rupturas, pero pues hay que tener claro que la vida cambia y si en un momento una persona te está haciendo daño, por muy amiga tuya que sea, es que hay que cortar Sí, la relación. sí, poner límites y ya está. Y que al hilo de esto que estás diciendo, que una relación de amistad también es como una plantita, hay que Ujú, regarla. O sea, yo no puedo pretender desaparecer porque sí, que hay etapas en la vida, como estás diciendo, hay cambios, cada uno tiene los suyos, cada uno sabe qué problemática o qué situación tiene en su vida. Pero también creo que la empatía es muy importante porque si yo conozco a mi amiga o a mi amigo, sé que está pasando por un momento duro y quizá a veces es verdad que tendríamos que pedir ayuda, ¿no? Pero a veces no se pide ayuda, pero es que solamente con un, oye, ¿qué tal? Estoy aquí. A ujú, lo mejor eso ya es regar un poquito esa planta y no es, venga, cuando necesite a mi amigo o a mi amiga, le escribo, la llamo y ya está. No, es que a lo mejor me tienes que preguntar de vez en cuando qué tal estoy. ujú. Sí, claro, a ver, en este caso por parte de ambas personas, porque sí que es verdad que siempre pasa lo mismo, que una va siempre como detrás de la otra, ¿no? Siempre va diciendo de qué dar, siempre tal, la otra persona está esperando que se lo diga y al final también cansa, ¿no? El estar siempre pendiente de esta persona y luego, o que esta persona, o sea, o que este amigo solo te hable, pues por lo que tú dices, para pedirte cosas, que sea, no me sale la palabra, que sea ¿Muy interesado? eso, sí, sí, o Sí, convenencioso, ¿no? Que sí, que solo habla para pedirte cosas, algo de ti, ¿no? Entonces lo típico de, es que solo se acuerda cuando quiere algo. Entonces, claro, no sé hasta qué punto eso ya puedes llegar a ser amistad. claro, claro. O para contarte solo sus problemas, ¿no? Que te llame solo para decirte, no, es que tengo un problema. Ya es que a Ujú, lo mejor llevo 2 semanas sin saber nada de ti, yo he tenido problemas y no lo ujú, sabes. Pero, exactamente. vale. María, entonces, vamos a decir tips para superar de manera adaptativa un duelo en una ruptura de amistad. Ujú. Vale, pues a ver, yo creo que o lo más importante o de lo más importante es sobre todo permitir.
sentir esa pérdida, ¿no? Pues por pasar ese duelo por esta amistad, espera, Ruptura de amistad. pasar este duelo, ¿no? Por una ruptura de amistad puede ser tan doloroso como el duelo de una relación amorosa, como ya hemos comentado. Entonces es importante permitir sentir esa tristeza, esa frustración, esa ira, sobre todo evitar reprimir estas emociones, ¿no? Porque al final lo que hacemos es que se alarga el proceso de sanación. Entonces, yo creo que de lo más importante es como permitir sentirte la pérdida, permitir sentir esas emociones y que dure el tiempo que tenga que durar, como si te tiras 10 días llorando, 10 días triste, o sea, no pasa nada, quiero decir, al final lo que hemos comentado, que cada persona pasa el duelo de una forma y hay algunos que tardan un poco más, otros un poco menos y no pasa nada. Luego, Sobre todo eh, no compararse, ¿verdad? Porque ir tan imprevisto de decir, no, a mí no me va a pasar. Ya, es que a lo mejor sí te pasa. claro. Claro. De hecho, yo creo que en la vida de una persona es raro no perder alguna amistad porque, pues, por todo lo que hemos dicho, es que al final es que son muchos cambios, entonces yo creo que es inevitable Sí, eh, perder amistad. Y sí, claro, tienes que pasar el duelo, puedes pasarlo mal perfectamente, pero al final también vas haciendo nuevas amistades, que sí que es verdad que de adultos cuesta más, y cuesta ¿no? Hacer estas amistades, pero bueno, al final hay recursos, ahí te puedes apuntar a eso. cualquier actividad, ¿no? Que ayude a tal, pero bueno, pues eso, o relaciones de trabajo, lo que sea, pero al final vas conociendo gente. Entonces yo creo que aceptar esto también es de lo más importante. Sí, aceptación. Ujú, Pero que no hay que tener miedo a estar solo, que si tengo que estar solo un tiempo porque no encajo ahora mismo con nadie de mi entorno, que no hay que tenerle miedo, que vas a conocer a gente más adelante. Y es verdad que la gente no va a venir a tu casa a llamar a la puerta y decir, oye, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres hacer una actividad conmigo? No, hay que movilizarse también un poco, ujú, pero sobre todo perderle el miedo a la soledad, perderle el miedo al sufrimiento, a la tristeza, a llorar. Es que es parte de la vida y cuanto antes aceptemos eso y vivamos desde ese autoconocimiento de nosotros mismos, de cómo respondo a la tristeza, cómo respondo a la pérdida, creo que es que nos facilitaría muchísimo la gestión emocional y nos facilitaría muchísimo el cómo nos comunicamos con los demás, no desde un miedo a perderlos, sino desde el aprovechar cada momento que vivo con esa persona, qué me aporta cada relación de amistad que tengo o qué me han aportado. Yo creo que cada relación en la vida te da un aprendizaje, ¿no, María? ujú. Totalmente. De hecho, también algo importante, creo que también hay que aprender a aburrirse, Sí, sobre todo por lo que tú dices de aprender a estar solo y tal, es que al final el aburrimiento también es algo importante que se aprende, porque estamos siempre no, me aburro, vale, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pues quiero decir, en el momento de ese aburrimiento yo creo que también te puedes permitir em, explorarte, ¿no? A ti mismo y conocerte a ti mismo y saber qué quieres en ese momento, qué necesitas, cómo lo vas a gestionar. Entonces sí que aquí quería, pues eso, como puntualizar eso, porque la verdad que el aburrimiento al final, o por aburrimiento, por ejemplo, llegas a quedar con personas que a lo mejor no encajas del todo o tú no estás a gusto, pero es que como estás aburrido, ¿no? O no sabes estar solo, como tú dices, al final acabas quedando con un tipo de personas que a lo mejor no te conviene. Y tú lo sabes, pero sí, y también lo que dices, esto del aburrimiento me parece súper interesante porque también entra en juego los factores de la vida diaria, que es como que va todo tan rápido que nos enseñan tantas cosas, estamos como tan sobreestimulados con las redes sociales, con TikTok, con Instagram, con tal, claro, ¿cómo no vamos a querer hacer cosas y cosas y cosas si no paramos de ver a gente que está todo el rato haciendo cosas y tenemos el móvil, el ordenador? Cualquier cosa, por decirlo así, que queramos, la tenemos a un clic. Entonces, ¿cómo no vamos a querer hacer cosas y cosas? No sabemos aburrirnos. sí, totalmente. Entonces yo creo que es algo bastante importante y de hecho, por ejemplo,
creo que de ahí también surgen muchas adicciones, ya sea sustancias o sin sustancias, ¿no? Pero por este aburrimiento, ¿no? Pues, oye, me aburro, pues voy a abrir TikTok y a lo mejor te tiras 5 horas viendo TikTok. Entonces, al final también, por eso digo que yo creo que es importante aburrirse. Entiendo como para cerrar ya todo esto, que es, yo me quedaría con eso. Hay que saber aburrirse. Hay que aprender o aceptar que la soledad es buena para conocernos y saber qué queremos en una relación de amistad, qué gustos tengo, qué quiero hacer con mis amigos, qué relación quiero tener, ¿no? Desde dónde me quiero comunicar con ellos, no desde el miedo, sino desde otro tipo de sentimientos o de emociones. Y, y bueno, y esos tips que hemos dicho como para superar un poco la ruptura en una relación de amistad, ¿qué es eso? Que es darte tiempo, vivir lo que sientas en ese momento, buscar, perdón, una red de apoyos, tener hobbies, buscar actividades que te gusten y que te llenen. Claro, sobre todo tipo actividades que motiven como esa motivación intrínseca, ¿no? De, oye, quiero hacer esto porque me gusta, porque eso también es importante para que sigas haciéndolo. Porque al final si haces una actividad que lo hace tu amigo, pero a ti no te gusta, al final esa motivación es que no está. Claro. Entonces también es importante. Y luego también sí que por último me gustaría decir que eh, a pesar de todos estos tips, también viene bien acudir a ayuda profesional, ¿no? Si lo necesitas, porque al final también viene bien hablar de esto con un profesional y que te ayude, o aunque sea simplemente para desahogarte, pero al final también ayuda. Por lo que he comentado antes de verbalizar, ¿no? Cómo te sientes, lo que te pasa, también es importante esto. Sí, y yo lo iba a decir también que creo que lo que has comentado al principio, que un duelo bien gestionado y de manera resiliente, por decirlo así, ¿no? Como salir de una manera resiliente, puede ser muy bueno, muy adaptativo y tener un aprendizaje en tu vida, pero has dicho tú antes la palabra duelo patológico. Si algo se complica y se convierte en un duelo patológico, que sería ya pues la falta de estrategias o de herramientas para tener ese duelo de una manera adaptativa y funcional, ¿no? Para seguir con tu vida. Ahí sí que necesitas buscar ayuda y a veces el pedir ayuda es lo mejor que podemos hacer. Incluso si alguien que nos quiere nos está diciendo que quizá necesitamos ver a alguien, oye, pues no pasa nada. Muchísimas ganas de verdad de tratar este tema porque me parecía tan interesante. Y no me equivocaba. Me ha gustado mucho cómo lo hemos tratado, lo que has traído aquí al webinar de hoy. Y te agradezco muchísimo que hayas estado. Yo creo que nos veremos más por aquí seguro en un futuro. Sí, hombre, eso espero. Pero sí, nada, yo también te quería agradecer esta oportunidad, ¿no? De hablar, ¿no? Y traer este tema, que creo que es bastante importante, así que a ver si se da más visibilidad. Sí. Y nada, pues también gracias a ti. Vale, María. Pues nada, nos vemos por aquí por las redes. Exacto. Muchas gracias a todos y a todas los que nos estéis viendo y esperamos Bien. y que os parezca interesante, ¿vale? Y nada, cualquier cosa, si necesitáis contactar con María o conmigo por alguna cosa, pues ya sabéis que estamos por aquí. Por alguna cosa, pues ya sabéis que estamos por aquí. Os dejamos los Instagram y alguna red social más si tenemos, o Gmail. Y ya está, hasta aquí por hoy. Bueno, adiós.